Hoy vamos a contemplar el capítulo 4 del Génesis. Empieza el texto sagrado. El hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a la luz a Caín. Entonces dijo: he engendrado un varón con la ayuda del Señor. Más tarde dio a luz a Abel, el hermano de Caín. Abel fue pastor de ovejas y Caín agricultor. Al cabo de un tiempo, Caín presentó una ofrenda al Señor, algunos frutos del suelo, mientras que Abel le ofreció las primicias y lo mejor de su rebaño. En los capítulos 4 y 5 de Génesis nos hablan de los primeros descendientes de Adán y Eva. Pero no es la intención del escritor sagrado darnos una visión histórica en el sentido estricto, tal como entendemos hoy. Más do que decirnos quién fueron los descendientes biológicos de Adán y Eva, él quiere mostrarnos, bajo de la inspiración del Espíritu Santo, verdades de base para nuestra fe. Por tanto, não podemos interpretar estes capítulos 4 e 5 en el concepto histórico, como compreendemos hoy, tampoco en el sentido de descendentes biológicos de Adán y Eva. El sentido que el Espíritu Santo nos desea mostrar es más profundo do que este sentido muy simplicista. Adán y Eva, Caín y Abel son figuras de la humanidad. El nombre Caín, más do que designar una persona, un individuo, describe nuestra naturaleza. Que habló Eva: he engendrado un varón con la ayuda del Señor. Por tanto, a través del cuerpo generado por el amor de los padres, por la unión de padre y madre, pertenecemos a este mundo material y terrenal, pero el cuerpo solo no se hace el ser humano. Por eso, con la ayuda del Señor, a través de la creación divina de una alma racional que sale directamente de la mano de Dios y solamente de Dios, y cuando ella es infundida en el cuerpo se torna un ser vivo, un ser que es por su naturaleza distinto de los ángeles, mismo que por su alma tenga parte del mundo espiritual, pero por su cuerpo está unido también a la creación material. Y vemos que todas las criaturas del mundo material, ningún de ellos tiene una alma racional. Por eso la expresión de Eva es más para mostrar nuestra naturaleza. Por tanto, en el paraíso Dios creó de una manera distinta a Adán y Eva, pero los hombres vemos: engendré el cuerpo de un varón, pero con la ayuda de Dios, este ser tiene una alma que salió directamente del Creador.
E é esta alma que llena de vida e uma vida divina a este ser que foi concebido. Y también vemos que las figuras de Caín y Abel nos muestran el progreso de la humanidad en distintos puntos. Por ejemplo, el progreso de la creación por hombre del hombre. Por tanto, vemos que los animales criados por Dios en el paraíso ya están multiplicados, creced y multiplicaos, como dijo Dios, y ellos ahora no solamente están multiplicados, como también están reunidos en manadas, bajo la guía del pastor. Y esta es la figura de Abel. Por tanto, también el reino vegetal, vemos que Dios dio la bendición de la vida y de la multiplicación, y vemos que las plantas y los árboles dieron fruto. Por tanto, el pecado original no sacó la bendición de Dios para la generación, para engendrar nuevos seres, como también los árboles dan fruto y la tierra da su fruto. Por tanto, lo que Dios crió en el segundo día, vemos aquí que Dios dio a Adán la misión de cultivar y cuidar del jardín, y esta misión de cuidar de la creación y de la tierra, Adán pasó a sus descendientes. Y entonces vemos en Caín el hombre que cuida de la tierra y que hace producir. Y entonces en la figura de Caín tenemos el hombre labrador. Y también en estos dos seres humanos, en Adán, Caín y Abel, vemos también el progreso humano en su relación con Dios. Con Adán y Eva, vemos que solamente, mesmo antes del pecado, había una relación íntima de unión, pero la Biblia no describe cómo nuestros primeros padres se relacionaban con Dios. Pero con este progreso de la humanidad que reúne rebaños y hace producir a tierra, nosotros tenemos el primero expresión de la relación del hombre con Dios. Por tanto, tanto Caín como Abel ofrecen al Señor lo que es fruto de su propia bendición. Es Dios quien bendice los animales con la fecundidad y Dios que bendice la tierra trabajada por el hombre para que la tierra produzca. Entonces, vemos que el hombre pastor, el hombre labrador, ofrece a Dios frutos de la tierra y las primicias de las hembras. Y nosotros tenemos aquí una gran sencillez en la relación, en el trato con Dios. No tenemos templos ni altares específicos, altares consagrados. No tenemos fórmulas, oraciones específicas para ofrecer a Dios los dones. No hay también sacerdotes o ministros consagrados exclusivamente al servicio de Dios.
a única coisa que se pode fazer para agradecer a bondade e generosidade de Deus, que és Ele que regala tudo, és oferecer-lhe os dones recebidos no próprio lugar onde Deus manifesta sua generosidade. Pero temos aqui já uma expressão de gratidão para com o Senhor, reconhecimento de sua bondade e generosidade. O coração pede para agradecer ao Senhor e no próprio lugar se oferece a Deus as crias das hembras e os frutos da terra. Pero aqui empieza uma coisa que marca a verdadeira relação com Deus e a imperfeita ou falsa relação com Deus. E o texto sagrado del capítulo 4, em versículo 4 a 7, habla, a narração sigue desta maneira. El Senhor mirou com agrado a Abel e sua ofrenda, pero não mirou a Caim ni sua ofrenda. Caim se mostrou muito ressentido e agachou a cabeça. El Senhor lhe dijo: ¿por qué estás ressentido e tens a cabeça baja? Si obras bien, podrás mantenerla erguida. Si obras mal, el pecado está agazapado a la puerta y te acecha, pero tú debes dominarlo. Portanto, desde el principio, Dios no mira ni la cantidad ni la grandeza de la ofrenda, pero el Señor mira el corazón, como el hombre ofrece el don. ¿Y por qué que Dios no mira la grandeza ni la cantidad? Porque todo es suyo. Él es el autor, o doador de todos los bienes. Pero Él mira es como el hombre hace la ofrenda. Por tanto, para Dios, lo más importante es, atención, el corazón purificado por las buenas obras que acompañan la ofrenda. Por tanto, es muy importante que nós vemos aqui neste culto muito sencillo que verdadeiramente são as buenas obras que conviertem o coração em coração puro. Vemos, por exemplo, Abel tinha o cuidado de sus rebaños oferecer el mejor y la primera cría de las hembras. Por tanto, tenía ya la intención de ofrecer a Dios el primero, dar a Dios el primero crío de las hembras y el mejor. Abel simplesmente oferecia os frutos. Não sabemos que se tinha alguma intenção especial de oferecer ou se hacía por ser. E vemos que nesta mesma procedimento, vemos que o profeta Isaías anuncia em capítulo 55 que Deus mira de uma maneira muito distinta de nós outros. Os pensamentos de ustedes não são os meus, nem os caminhos de ustedes são mis caminos. Como en el cielo se alza por encima de la tierra, assim sobrepassam mis caminos e mis pensamientos a los caminos e a los pensamientos de usted. E Jesús, quando está no tempo com seus apóstolos,
cuando él mira cómo la gente ponía su don, su limosna en el tesoro del tiempo, el Señor llama a los discípulos y llama la atención. Los ricos dan mucho, pero dan solamente lo que les sobraba. Y la viuda pobre, en su indigencia, dio todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Por eso ella dio más que los ricos. Por tanto, vemos como el procedimiento de Dios para con Caín y Abel continúa en el Antiguo Testamento y Jesús muestra que el procedimiento de Dios es siempre lo mismo. Por tanto, y el Señor en el Evangelio nos manda a nosotros cómo debemos relacionarnos con Dios nuestro Padre. Dios nos llama a la oración, al ayuno y a la limosna, pero ellos deben ser hechos en el segredo, no buscar la gloria del mundo y de los hombres, pero que ellos sean mirados solamente por Dios. Y Dios que mira el secreto te recompensará. Por tanto, también para nosotros, Dios desea vernos el corazón como miró el corazón de Abel y el corazón de Caín. Podemos dar mucho como los ricos, pero damos lo que no nos hace falta. Pero el Señor desea que regalémonos nosotros mismos. La viuda, en 2 pequeñas monedas, ella se ofreció toda humana, tudo o que possuía do ponto de vista material e su persona. Portanto, vemos quando Caín caminhou de rosto abatido, porque a sua ofrenda foi rechazada. Não sabemos como, a Escritura não habla como é que Deus rechazou e foi aceitada. Portanto, vemos que não devemos interpretar isto do ponto de vista material, de uma interpretação simplicista directa, pero devemos mirar como o Espírito Santo deseja que miramos este texto com seus ojos. Portanto, vemos que o Senhor explica a razão porque está resentido e tens a cabeça baixa. Se obras bem, poderás mantê-la erguida. Portanto, o que faltava a Caín era obras buenas que pudera acompanhar sua ofrenda. Se obras mal, o pecado está a tu puerta, pero debes dominarlo. Miren cómo debemos luchar contra as tentações. Nosotros debemos ordenar, dar órdenes al demonio. Afástate. Para, en nombre de Jesucristo. Con el enemigo no podemos tener ninguna complacencia. No. Por tanto, y San Pedro nos hace esta misma advertencia que Dios hace a Caín. Sejam sóbrios e sempre alerta, porque vuestro inimigo, el demonio, ronda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Resistam-no firmes en la fe. Y para toda la clase de tentación,
temos a ajuda da graça de Deus. Nos disse São Paulo, Deus é fiel e Ele não permitirá que sejam tentados, mas Alá de suas forças. Al contrario, en el momento de la tentación les dará el medio de librarse de ella y los ayudará a soportarla. Por tanto, la gran cosa es siempre decir no a la tentación en el primer momento, en la primera palabra, en la primera inspiración del enemigo. Cuando él dice la primera palabra de seducción, inmediatamente no. Si escuchamos la primera palabra, vamos a escuchar la segunda y la tentación aumenta, aumenta, aumenta como una montaña, como una balona que va hinchando, hinchando y llega a un punto. La dimensión es tan grande que sucumbimos. Pero es muy importante mirar como Eva cayó, porque escuchó la primera palabra. Y aquí también empieza un otro tema muy importante. Y podemos ver esto en el versículo 8 del capítulo 4. Caín dijo a su hermano Abel, vamos afuera. Y cuando estuvieran en el campo, se abalanzó sobre su hermano y lo mató. Por tanto, cuando una tentación no es combatida, cuando se consiente en la tentación, terminamos por caer, a pesar de las advertencias de Dios a través de nuestro ángel de la guarda, en la voz de nuestra conciencia. Nunca podemos decir, oh, caí y no dei cuenta de la tentación. No. Siempre el ángel nos alerta. Siempre. El problema es que no estamos atentos a la voz de nuestro ángel de la guarda en nuestra conciencia. Entonces, aquí empieza el grande tema del justo sufridor que cae en las manos de los ímpios. Por tanto, vemos que el impio arma ciladas al justo y hace morir, lo asesina. Por tanto, es una ley universal que la sangre de los justos, derramado desde el principio de los tiempos, clama a Dios y exige justicia, como vemos en el caso de Abel. Entonces el Señor preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Tu hermano, no lo sé, respondió a Caín. ¿Acaso yo soy el guardián de mi hermano? Pero el Señor le replicó, ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano grita hacia mí desde el suelo. Por tanto, nós vemos esta lei que la sangre clama, tenemos la aplicación suprema en Jesucristo, el santo, el justo, que es condenado a muerte por sus compatriotas. Y no se trata solamente de un fratricidio, un hermano que mata a su hermano, pero un deicidio, que es el crimen supremo. Por eso Jesús dirá a los judíos, caerá sobre ustedes toda la sangre del justo Abel, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, al que ustedes asesinaron entre el santuario y el altar. Por tanto, esta
a palavra não se dirige solamente aos líderes judíos responsáveis pela morte de Jesucristo, pero se extiende a todo o mundo, já que em todas as partes, em todos os tempos, em todos os siglos, há pessoas inocentes e recrutadas. Su sangre derramada clama justicia. E vemos este clamor no livro do Apocalipse, capítulo 6, versículo 10. Hasta quando, Senhor Santo e verdadeiro, tardarás em hacer justicia e em vingar nuestra sangre sobre os habitantes de la tierra? Portanto, ante la victoria del misterio de la iniquidad y ante la incomprehensibilidad de los permisos de Dios, nós vemos como la sangre de los inocentes clama a Dios. Clama. Claro, nós outros nunca poderemos compreender, por exemplo, la muerte de los mártires, que deram su sangre, su vida por Jesucristo, por el Evangelio. É sempre um triunfo del mal sobre os hijos de Deus. E o Senhor deja. E vemos que também do ponto de vista humano, isto é o martírio é por la fé, por el reino. Pero do ponto de vista humano, muitos são sacrificados injustamente, como os abortos que se hace em todas as partes do mundo. E vemos que como Deus permite, porque nos deixa livres. E também Deus permite o mal, porque é suficientemente poderoso para del mal hacer surgir um bem mais grande. Por isso, diz eu penso que é Santo Ignacio de Antioquia, la sangre de los mártires é semilla de cristianos nuevos. E é verdade, em los lugares onde os cristianos são mais perseguidos, a fé aumenta e se multiplicam os discípulos de Jesucristo. E nós outros temos aqui que Deus, depois de ter denunciado a Caim seu crime, anunciou também seu castigo. ¿Qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano grita hacia mí desde el suelo. Por isso, maldito seas lejos del suelo que abriu sus fauces para recibir la sangre de tu hermano derramada por ti. Quando lo cultives, não te dará mais su fruto, e andarás por la terra errante e vagabundo. Portanto, Deus não se queda indiferente ante o assassinato voluntário, porque este é dos 4 pecados que clamam ao cielo. E quem mata uma pessoa leva em sua alma o peso da culpa toda a sua vida, e sua consciência nunca deixa em paz. Assassino que pude escapar à justiça, ele sempre anda com esta coisa em seu coração. Mesmo que ele viaje por muitos lados, termina sempre por volver ao lugar onde matou uma pessoa.
porque su conciencia no deja. Y yo puedo decir, sin miedo de error, y como padre, yo puedo decir que las madres que cometen un aborto, todas las madres que encontré hasta hoy, todas ellas terminam para llevar en su corazón un sufrimiento, un martirio que le quitan la paz. Siempre lloran por el hijo que ellas no dejaron nacer. Por tanto, vemos que la sangre de los inocentes claman al cielo por justicia. Contudo, la sangre de Jesucristo, que también es un sangre de un justo, de un santo por excelencia, él clama de una manera distinta. Él clama no justicia al Padre, pero misericordia. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así Jesús transformó la justicia de Dios en misericordia a favor de los hombres. Por tanto, a pesar de los crímenes de la sociedad, de la humanidad, Dios se reserva el derecho de hacer justicia. Dios nos prohíbe de hacer justicia por nuestras propias manos. ¿Por qué? Porque nuestra justicia nunca es equilibrada. Y siempre hay la tentación de juntar la justicia a la venganza. Y solamente Dios puede juzgar y hacer justicia, pero su justicia nunca es sin su misericordia. Veamos, por ejemplo, cuando Dios dio a David la posibilidad de aceptar el castigo o ser vencido por sus enemigos, o la enfermedad, o ter que estar fugitivo. Y David dijo: prefiero caer en las manos de Dios porque es muy grande su misericordia, antes que caer en las manos de los hombres. Y Jesús, en el Evangelio, habla de la justicia ciega que tenía en la ley de Moisés y coloca sobre estes artículos la caridad heroica. Por ejemplo, en el libro del Evangelio de San Mateo, capítulo 5, ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Éxodo 24, versículo 19. É uma passagem da Escritura, da lei de Moisés. Pero eu les digo que não hagam frente ao que lhes hace mal. Ao contrário, se alguém te dá uma bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que quiera hacerte un juicio para quitarte la túnica, dale también el manto. Se te exige que lo acompañes en 1 kilómetro, camina 2 con él. Da al que te pide y no vuelvas la espalda al que quiere pedirte algo emprestado. Ustedes han oído que se dijo: amarás a tu próximo y odiarás a tu inimigo. Isto está en la ley de Moisés. Pero yo les digo: amen a sus enemigos y rueguen por sus perseguidores.
así serán hijos del Padre que está en el cielo, porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Por tanto, só mirando Jesucristo, su persona y su ejemplo, podemos comprender y poner en práctica la caridad heroica, porque nuestro Padre que está en el cielo es nuestro modelo de santidad. Y por tanto, ter la coraje de practicar el bien a la persona que nos hace mal, solamente Dios puede nos dar la fuerza. Y es muy importante, mirando Dios, debemos dar a Él las injusticias que sufrimos. Señor, tú miras todo, tú miras el corazón, tú sabes dónde está la verdad, tú sabes muy bien cómo mi corazón está inocente, por favor, haz tu justicia, porque yo no puedo. Y cuando tenemos la coraje de entregar todo en las manos de Dios, podemos ter a certeza que en la hora de Dios, Dios hará justicia. No nosotros. E muitas vezes, nós outros não vamos ver, pero não importa. Senhor, tu cuidas. Uma coisa que é muito normal, quando há uma discussão, quando há uma fricção, quando há uma pelea, sempre as partes desavindas procuram fazer uma campanha com críticas, cada cuenta su historia a su manera para ter la razón, soy yo que... Y si ustedes observan, cuando hay una pelea, verdaderamente quien tiene razón se calla. Señor, tú vas a hacer justicia, no yo. Señor, no yo. Y siempre la verdad se viene a la luz. Pueden estar seguros. Y entonces vemos, solamente mirando al Señor, podemos ser dignos de las dos bienaventuranzas. Felizes los que tienen hambre y sed de justicia, porque serão saciados. E felizes los misericordiosos, porque obterão misericórdia. Estamos sofrendo inocentes, Senhor, e eles serão saciados em la hora de Deus, não em nossa hora. Pero estou seguro, en el cielo, Deus nos mostrará como a verdade foi, vino a la luz e a justiça foi hecha. E se nós outros somos misericordiosos, vamos obter misericórdia em nosso juízo. Em la medida que medirmos, seremos medidos nós outros. Portanto, quem com coração grande responde com misericórdia ante as ofensas, o Senhor também, nesta medida, vai ser misericordioso com nós outros, quando estivermos junto a Ele, ao final de nossa vida. Portanto, podemos concluir com segurança que a situação criada por el assassinato de Abel foi cambiada em Jesucristo, que é o sufriente por excelência. A diferença de Caim, que representa para nós outros a dramática ausência
de la caridad en el corazón del hombre, Abel sigue siempre el tipo de la rectitud interior y de la fe que conduce a la santidad. Y es por eso que en la carta a los Hebreos está escrito en el capítulo 11, versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio superior al de Caín, y por eso fue reconocido como justo, como lo atestigó el mismo Dios al aceptar sus dones. Y por esa misma fe, él continúa hablando aún después de su muerte. Por tanto, miren Caín como la figura de todos los hombres que no tienen en su corazón la caridad para con los demás. Por tanto, la ausencia de la caridad, la ausencia de Dios. Y Abel es el tipo de la rectitud interior y por la fe se llega a la santidad. Por tanto, Caín y Abel nos muestran luego en el principio de la escritura los dos caminos, las dos opciones que tenemos delante de nosotros hasta el final de nuestra vida. Amén.